Dice así, capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a dar la lectura hasta ahí. Señor, pedimos que tu Espíritu se manifieste, que podamos captar tu palabra, y pedimos por cada persona que está aquí, los que están llegando, los que están conectados por el internet, que esta palabra sea de bendición a sus vidas, de exhortación y de vivir cerca de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que no leímos hoy ese capítulo, pero está ahí antes del que acabamos de leer, pues nos habla de una visión que tuvo el apóstol Juan. Y esto es muy importante, poner el contexto para saber lo que está pasando. Juan vivió en la ciudad de Éfeso, precisamente aquí donde él está dirigiendo esta carta ahora. Juan el apóstol, el último de los apóstoles. Todos los habían matado y solamente él quedaba vivo. Por supuesto, tuvo que salir de Jerusalén y se asiló, para usar una palabra moderna, se asiló en Éfeso, que es Turquía hoy. Pero todavía no estaba a salvo. Por fin a él lo toman preso y tiene que ir a una isla que está cerquita ahí de Éfeso, que es la isla de Patmos, y lo condenan a trabajo forzado. Pero era un anciano. Imagínese usted un anciano en un lugar picando piedra, o sabrá Dios que lo estaba haciendo allí. Una cosa horrible. La cuestión es que él recibe lo que es el libro de Apocalipsis. Si usted quiere puede leer todo eso que está ahí en capítulo 1, y está hablando precisamente de esto que yo le estoy contando aquí. Ahora, la primera visión que tiene Juan se relata en el capítulo 1, verso 9, donde él dice que él ve una visión de muchos candelabros, 7 candelabros, y candelabros son como unas lámparas, ¿verdad? Parecidas a las lámparas esas que los judíos usaban en el templo. Pero eran 7 candelabros, no dice exactamente cómo eran. Y en el medio de esos candelabros está Jesucristo. Esta es una visión que él tiene. Y aquí él lo relata. Dice que el Señor Jesucristo se manifiesta allí. Yo estaba, dice el verso 10, capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice: y me volví para ver el que hablaba conmigo, o para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Es una visión impresionante, poder ver los candeleros de oro y poder ver una figura que él le pone nombre allí. Dice que es el Hijo del Hombre, que está hablando de Cristo. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, esto que viene ahora en el verso 16 es muy importante. Dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía 7 estrellas en su diestra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y ahora dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, eso nos da una introducción a lo que vamos a hablar hoy, que es en el capítulo 2. De acuerdo a la mayoría de los eruditos de la Biblia, esa cuestión de los ángeles de la iglesia se sobreentiende que son los líderes de la iglesia. Se podía llamar en aquel tiempo obispo, pastor, anciano, sí, líderes de la iglesia, que están en la mano del Señor, y dice que son como las estrellas que él tenía en la mano. Y entonces él dice que los candelabros son las iglesias. Ahora fíjense esto, él, el Señor, está caminando entre los candelabros, moviéndose, dice. Aquí están los candelabros y el Señor Jesús está moviéndose entre los candelabros. Ahora, ¿por qué es importante entender esta parte? Porque la iglesia ya comenzó a recibir la persecución. Es decir, ya tanto los judíos, que habían empezado mucho antes, pero el gobierno romano estaba persiguiendo a los cristianos. Es más, Juan está allí en esa ciudad, Éfeso y después Patmos, precisamente huyendo de la persecución. Y la mayoría de los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén. Entonces, cuando uno está en la vida sufriendo, cuando uno está pasando por una situación difícil, a veces uno cree que Dios no está con uno. Eso es una reacción muy humana. Bueno, la pregunta que se hace el ser humano, ¿cuál es? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué yo he hecho malo? ¿Ustedes no han oído eso? ¿A usted no le ha pasado eso? Es decir, ¿por qué a mí me están pasando cosas malas si yo no he hecho nada malo? Hay otra gente más mala que yo. Sin embargo, a mí me están pasando cosas malas. Ahora, pero es importante lo que dice esta visión que Dios le da a Juan, que Él, el Señor Jesucristo, está en medio de la iglesia. Ahora, piense por un momento en eso. La situación suya. Usted puede pensar que usted puede estar bajo una prueba en su vida, bajo una dificultad en su vida, y la pregunta va a venir. No se preocupe, esa pregunta viene. Why me? ¿Verdad? Why me? ¿Por qué yo? Ahora, el hecho de que el Señor está con nosotros no quiere decir que nosotros no vamos a tener problemas. Porque no sé por qué en algún momento alguien nos puso en la cabeza a nosotros esa idea de porque
usted es cristiano y porque usted está sirviendo a Dios, no van a venir problemas. ¿De dónde salió eso? Porque usted lee la Biblia y no solamente los apóstoles, todos los hombres de Dios, los profetas, fueron perseguidos, los mataron, etc. Entonces, el hecho de que Dios esté conmigo no quiere decir que no voy a tener problemas. Es decir, esa gente que está vendiendo por ahí esa idea, bueno, si usted se hace cristiano, usted no va a tener problemas. Eso es falso. Eso no es verdad. Eso no es la realidad ni lo que enseña la Escritura. Pero lo importante que señala este pasaje es que en medio de la prueba, Cristo está allí. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidarnos. En medio de la prueba, de la situación, que lo más probable es que no la entendamos ahora. Pero de acuerdo a la Biblia la entenderemos después. Y después vamos a entender que todo obra para bien a los que aman a Dios. Es decir, las cosas que usted no entiende aquí, que usted piensa que son malas, Dios va a volverlas en una bendición. Entonces tenemos que tener esa perspectiva. En medio del sufrimiento, en medio del problema, Jesucristo está en medio de nosotros. Que es la enseñanza más grande que tiene esta introducción. Dice aquí al principio que Él estaba en el Espíritu y Él vio a uno vestido dice, y me volví para ver la voz del que me hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ahora, el versículo 20, Jesucristo interpreta la visión. Dice que no hace falta ni que nadie la interprete. Jesucristo mismo la interpreta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esa es la interpretación que da Cristo. Entonces, si los candeleros son la iglesia y las estrellas son los ángeles, quiere decir que el Señor está en medio de su iglesia, que está en medio de una persecución, no solamente que está, sino que viene una persecución increíble sobre la iglesia. Porque aquí empieza la persecución realmente. Y eso no termina hasta el año 350. Una persecución por el gobierno romano. Ahora, hermanos, en medio de esa persecución viene el mensaje a las 7 iglesias. Y la primera iglesia que escoge el Señor es la iglesia de la ciudad de Éfeso. Ahora, este pasaje o este capítulo 2 de Apocalipsis, hay varias iglesias allí, pero este mensaje específico a Éfeso es una crítica que él hace a la iglesia de Éfeso, aunque reconoce su trabajo arduo, incansable, pero tiene una crítica hacia la iglesia. Y aquí vamos a hablar de esta iglesia en este momento. Cómo lo que él le critica a la iglesia lo lleva al enfriamiento. Y yo hoy estoy hablando sobre restaurando el primer amor. Cómo nosotros, como cristianos, debemos de restaurar el primer amor. Porque puede ser que yo estoy hablando aquí a personas que están pasando por momentos difíciles y esos momentos difíciles le han hecho perder el primer amor, su relación con Dios. Circunstancias, cosas que pasan en la vida que usted llega a perder su primer amor. Entonces hoy vamos a estar hablando cómo restaurar ese primer amor como cristianos. Primer amor que había perdido la iglesia de Éfeso.
Ahora, a la iglesia de Éfeso, que ya lo leímos allí, en el capítulo 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras, que es el pasaje que tenemos ahí, el que viene ahora. ¿Me puede dar el próximo slide, por favor? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, fíjense que es el Señor Jesucristo hablándole a esa iglesia que está en Éfeso. Sí, yo sé quién tú eres. Yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que obraba, que no estaba echándose fresco, que no estaba solamente viniendo a la iglesia el domingo. No, una iglesia que estaba trabajando para alcanzar la gente para Cristo. Pero el verso 4 dice: pero, yo quiero que usted note el cambio que hay aquí. El verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el hecho y la realidad de que tú estás activo en la obra de Dios no es una excusa para tú perder el primer amor. Eso hay que arreglarlo. Ahora, ¿es posible usted estar activo en la obra de Dios y perder el primer amor? Sí, Señor. Eso es muy posible. ¿Es posible que usted conozca el evangelio por años y que usted se enfríe? Sí, eso es muy posible. Hay muchas personas que han perdido su primer amor dentro de la iglesia y ven la iglesia como Dios no quiere que usted la vea, la vida cristiana. ¿Dónde comienza el enfriamiento? ¿Dónde comienza el enfriamiento en el cristiano? Hay muchas formas de que tengamos resentimiento, por ejemplo. El resentimiento, cuando llega usted, alguien le hace algo y usted no lo perdona. Usted deja que el resentimiento entre a usted, usted se enfría. Espiritualmente usted se suicida. Alguien le dice algo en contra suya, alguien hace algo en contra suya. Escuche bien esto, mi hermano. Usted tiene que pedirle a Dios fuerza para perdonar a esa persona, porque si no, usted se seca espiritualmente. La otra persona quizás ni sabe lo que le pasó a usted, está viviendo la vida y usted está seco. ¿Por qué? Porque la falta de perdón lleva a que las personas se sequen espiritualmente. Dice la Biblia que crecen raíces de amargura. Y usted llega un momento que espiritualmente usted no puede ni orar, ni leer la Biblia, ni nada. Lo otro, por ejemplo, yo puse aquí algunos ejemplos. Tenemos el caso de la Biblia de Saúl. El hermano de Saúl es Jacob, que le hizo una trampa. Porque no podemos negar que Jacob le hizo una trampa a Esaú. Y Jacob es de donde viene el pueblo de Israel. Ahora, Esaú, imagínense ustedes que dice la Biblia que prometió matar a Jacob. De lo enojado que estaba. Y eso lo llevó a alejarse de la familia, a tomar una mujer pagana por rebeldía contra el padre. Saúl toma una mujer que el papá no lo aprobaba porque no era de la familia de ellos o de la tribu de ellos que habían venido de Madián. Una mujer que adoraba ídolos, pero él lo hizo más que todo para molestar al papá, porque el papá le había dado la bendición a su hermano menor y sabía que era un tramposo. Entonces él decía: ¿cómo yo voy a honrar a mi papá si mi papá me hizo esto? Ve, cuando usted permite que eso entre en su corazón, llega un momento que usted hace cosas así como Esaú, por ejemplo.
Yo voy a hacer sufrir a mi papá. ¿Cómo? Voy a casarme con una mujer que él no quiere. Y me voy a ir bien lejos de la casa. Y por supuesto, lo que estamos hablando aquí ahora es quitar la vista de Cristo. Cuando usted quita la vista suya de Cristo y la pone en la gente, usted también se enfría. Que vamos a ver que eso es lo que pasó aquí con la iglesia esta de Éfeso. El celo. Mire, el celo le viene a todo el mundo. El asunto es usted permitir que tome fuerza. Usted puede sentir celo de cualquier persona en cualquier momento. Usted va a sentir celo, pero usted es dueño de decir, no voy a permitir que el celo me gobierne. No, eso no es de Dios y no lo voy a permitir, y voy a orar por esa persona, que Dios lo bendiga para que el celo se me quite. Esa es la idea. De todas esas cosas que estamos hablando aquí son cosas que usted se va a enfriar espiritualmente. Y como dije, usted quita sus ojos de Cristo y lo pone en las personas. ¿Ve? La gente cree que la gente en la iglesia son perfectas. No, en la iglesia las personas son pecadores arrepentidos, más nada, imperfectos, que en algún momento le van a hacer a usted quedar mal. O usted va a ver defectos en ellos, en todo el mundo, empezando por mí. Entonces, la idea no es poner los ojos en la gente, la idea es poner los ojos en Cristo. Si usted pone los ojos en Cristo, usted no se defrauda nunca. Y eso hay que enseñarlo. Personas nuevas que vienen a la iglesia, usted tiene que poner los ojos en Cristo. Por supuesto, en la iglesia hay gente más madura que otra. En la iglesia hay gente muy espiritual y gente muy cerca de Dios. Pero hay gente que no está muy cerca de Dios, que como dice la Biblia, va a entrar al cielo por la piel de los dientes. Entonces, imagínate usted, los dientes suyos tienen piel. Bueno, dice que entrarán por la piel de los dientes. Si no es porque se portan bien, ni hacen cosas buenas, ni nada de eso. Por la piel de los dientes. Entonces, tenemos que tener ese concepto de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y solamente en Jesús. Si usted lo saca de Jesús, usted se va a enfriar. Usted va a perder su amor, su primer amor. Y usted se va a sentir que no tiene frutos espirituales. ¿Qué pasó en Éfeso? Volviendo a este versículo, el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, cómo el Señor sabía las cosas que los efesios habían hecho. Las cosas que ellos, el trabajo que ellos habían pasado, el esfuerzo que ellos habían pasado en la obra de Dios. Dios lo sabía todo. Dios lleva apunte de todo lo que hacemos para Él. Dice la Biblia que no se quedará sin recompensa ni un vaso de agua. Pues a veces uno cree que es cosas grandes. No. Un vaso de agua que se dé en el nombre de Cristo tiene recompensa. Y el Señor está anotando. Quizá no sale en el boletín de la iglesia lo que dice, pero el Señor tiene una grabadora ahí arriba, un hard drive ahí arriba, que está escribiendo todo. No para salvarse usted, porque usted no se salva por eso. Usted se salva con su fe en Cristo solamente. Pero sí para recompensa, porque hay recompensa para los cristianos que sirven al Señor. Esta iglesia tiene un pasado muy lindo. Aquí, entre Pablo y Juan, posiblemente habían pasado ya 30 años. Si Pablo había fundado la iglesia de los Efesios, pero Pablo había muerto. Y estamos hablando ya en el año 90, más o menos, 90 y pico. Esa iglesia
es verdad que fue una iglesia muy, pero muy fuerte evangelísticamente. Vamos a ir un momentico, si tiene su Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 19. ¿Me puede pasar la próxima página, por favor? Ajá. Ahí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, miren, esta es la iglesia de Éfeso. Estamos en Hechos ahora, capítulo 19, verso 10. Este es el inicio de la iglesia. Fíjense cómo esa iglesia tenía un principio glorioso. Pablo, dice el verso 10, así continuó Pablo por espacio de 2 años en la iglesia de Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, no solamente en Éfeso, sino en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Sí, Pablo llega a Éfeso, funda una iglesia, un humilde principio para esa iglesia. A través de esa iglesia, él entrena personas, capacita personas, y esas personas lo ayudan a él en la evangelización de Asia, que es una provincia romana. Dice que todo el mundo en esa provincia, sin radio, sin televisión, sin prensa, sin nada de eso, oyó el evangelio. Ahora explíqueme eso. ¿Cómo es posible que todo el mundo en una provincia romana oiga el evangelio? A través de una iglesia pequeña, nueva, que lo que tenía eran 2 años. Es decir, esa gente trabajaba. Todos oyeron la palabra del Señor. Esa es la misma iglesia que está en Apocalipsis 2. Es la misma iglesia. En el mismo Hechos capítulo 19, el verso 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, una iglesia que Dios usó tremendamente. ¿Se parece a usted? ¿Se parece a mí? Una iglesia que conoció a Cristo y estaba deseosa de comunicar el evangelio a todo el mundo. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Algo ocurrió en la vida de esa iglesia que perdió su primer amor. Y para eso es que estamos aquí hoy, para saber qué pasó, cómo se pierde el primer amor y cómo se restaura el primer amor. Esta iglesia nos dice aquí en Apocalipsis, el capítulo 2 que acabamos de leer. Dice que en el versículo 2 y 3, yo conozco tu obras y tu arduo trabajo. Pero mira lo que dice, y que no puedes soportar a los malos. Subraya eso. Eso tiene que ver cómo perdieron ellos el primer amor. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Gente que decían que eran líderes y venían a la iglesia y daban un discurso, pero al final no eran ni predicadores ni nada. Y los has hallado mentirosos. Es decir, gente con malos testimonios. Gente que supuestamente representaban a Dios y dieron mal testimonio a la iglesia de Éfeso. Y los hermanos en la iglesia se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Que cuando la persona comienza a ver malos testimonios, personas que están haciendo cosas incorrectas, personas que son líderes incluso y hacen cosas incorrectas, pues entonces sacan sus ojos de Cristo y se ponen a ser policía, a ver quién es cristiano de verdad y quién no es cristiano, a ver quién va a cometer el segundo error o el próximo error. Entonces, de una relación con Cristo
se convierten en detectives y se convierten en policía. Este no es verdad, este va a hacer esto, este va a hacer lo otro. Ve, esto ocurrió en la iglesia de Éfeso. Una persona, una iglesia que empieza a buscar los defectos de los demás, los va a encontrar. Y se va a olvidar de su misión principal. ¿Cuál es la misión principal? Lo que ellos estaban haciendo en Hechos 19. Traer el evangelio a las personas. Mientras ellos estaban haciendo las cosas correctamente, mientras ellos estaban predicando el evangelio, mientras ellos estaban sacrificándose para que las personas conocieran el evangelio, el amor al Señor estaba allí. La pasión estaba allí. Cuando ellos empezaron a mirar para el lado y ver los defectos de los demás, empezó a esfumarse el amor hacia Cristo. Entonces ahora ellos tomaron una posición que Dios no les mandó, que es la de, como dije, de detective. Y a dudar de todo el mundo. Cuando usted empieza a dudar de todo el mundo, llega un momento que usted no tiene paz. O sea, psicológicamente hay una respuesta para eso, ¿no? Personas que dudan de todo el mundo es que han tenido traumas grandes en la niñez. Y cuando hay traumas grandes en la niñez, la persona no confía en nadie. Es decir, todo eso refleja cosas que hay dentro de nosotros. Pero la exhortación del Señor es la misma. Ustedes tienen que tener cuidado con... Les admiro por su trabajo. Les admiro por poder detectar los falsos apóstoles en este caso, que los ha hallado mentirosos. Les admiro, pero eso no quita de que ustedes han perdido el primer amor de ustedes hacia mí. Y yo quisiera que usted se preguntara si en su vida usted ha perdido el primer amor. Si usted está ocupándose de todo en la iglesia, menos de su relación con Cristo. Y solamente usted puede arreglar eso. Mire, ni Dios puede arreglar eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que admitir primero que usted tiene un problema. Y entonces Dios se pone a ayudarle a usted. Pero hasta que usted no diga, no, yo tengo un problema en mi vida. Yo me he enfriado espiritualmente. Y ya las cosas para mí que eran importantes de Cristo ya no son importantes. Yo me he convertido en un religioso. Yo vengo y marco la tarjeta en la iglesia y me voy y no me acuerdo más de Dios en toda la semana. Y la Biblia menos. Entonces se convierte como una rutina, en un hábito. Y eso no es lo que Dios ha ideado para nosotros. Lo más importante para el Señor no es precisamente lo que usted hace, sino el tiempo. ¿Qué significa Él para usted y su comunión con Él? Así que yo quisiera que usted hoy tome este mensaje no solamente como lo que pasó a Éfeso, sino lo que le está pasando a usted hoy. ¿Cómo usted puede restaurar su primer amor? ¿Cómo usted puede arreglar su vida con Dios? Como dije al principio, si usted se queda pensando en lo que le hicieron, pensando en lo que no le hicieron, pensando en los malos testimonios, usted se va a estancar y usted no va a crecer espiritualmente. Y cuando el agua que está estancada es un problema. ¿Usted sabe qué le pasa al agua estancada? ¿Qué le pasa? Se pudre. Y todo lo que hay ahí empieza a morirse. Entonces, cuando yo no crezco,
Cuando yo no crezco espiritualmente, yo me estanco. Y cuando yo me estanco, yo me muero. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los ojos y el interés mío en cosas que Dios no las ideó para mí. El Señor aquí es enfático. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el Señor no está contento con eso. Aunque estaban trabajando, pero tengo contra ti. Si no acepto que te has enfriado. Es decir, el enfriamiento, si usted lo pone en términos bíblicos, es un pecado. Porque no apruebo esa actitud tuya fría y falta de comunión conmigo. No la apruebo, estoy en contra de eso, dice Cristo. Yo quiero que tú vuelvas al principio, cuando no te importaba hablar de Cristo a las personas, cuando lo único que tú querías era servir al Señor, cuando tú lo que querías es tener comunión con Dios. Yo quiero que tú vuelvas allá y que te olvides un poco de toda una cantidad de cosas que se te ha metido en la cabeza, que no dan ni fruto, ni te ayudan espiritualmente, ni prospera el reino de Dios. Entonces, eso es lo que pasó en Éfeso. Ahora, lo que pasó en Éfeso posiblemente está pasando aquí hoy, en algunos casos. Todos los cristianos en algún momento tenemos una experiencia de Éfeso en nuestra vida. Es decir, esto no es una cosa aparte para algunos, no. Todos tenemos una experiencia Éfeso en nuestra vida. Una tendencia de Éfeso. Lo que hago, lo que no hago, el Señor, la comunión con Dios, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y llega un momento en que se rompe esa comunión con el Señor. Ahora, al final, quien va a sufrir es usted, porque una persona que no tenga una comunión con Dios, que no tenga el primer amor, va a sufrir. Es decir, no tiene gozo, no disfruta la vida cristiana. Y cuando usted no disfruta la vida cristiana, usted no crece. Y lo otro es que la obra de Dios se daña también. Porque un cristiano que ha perdido su primer amor, ¿qué es lo que está pasando? No produce frutos que Dios quiere. No tiene pasión. Uno puede saber cómo está la gente cuando usted la oye orando. Es interesantísimo cuando usted oye, incluso en los chats que tenemos en la iglesia, la gente orando. Cuando usted oye a la gente orando, usted se da cuenta cuán superficial son las oraciones o cuán profundas son las oraciones. Usted va a descubrir eso. Miren, nosotros estamos en un mundo que si hay problemas, sí, es verdad. Que va a haber problemas, sí, es verdad. Entonces, cuando la oración nuestra solamente es por la pierna de Juanita que la tiene hinchada, o por el ojo de Julito que lo tiene inflamado, y la oración nuestra solamente es eso, y nadie ora porque un alma se salve, y nadie ora porque pidiendo, hermano, oren porque voy a hablarle a alguien de Cristo, nos quiere decir que la visión nuestra de la eternidad está un poco opaca. Si todo tiene que ver con este mundo, y no digo que son cosas malas para orar, no, es bueno orar por las necesidades físicas de la gente, pero hermano, aquí todo el mundo se va a morir, tarde o temprano, todo el mundo se va a morir, y nosotros no estamos orando y no estamos poniendo en orden la eternidad. Mire, la oración más grande que uno puede hacer es: Señor, te pido por la salvación de mi vecino. Te pido por la salvación de mi compañero de trabajo.
Señor, ayúdame, dame fuerza para poder hablar de Cristo a mi familia. Porque nos está diciendo la cuestión espiritual en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Ahora, yo digo, la oración es una manera de hacer un diagnóstico. Oiga la oración de la gente para que usted vea. Oiga la oración de la gente para que usted vea. O solamente por mi problema, mi dificultad, los míos. No sale de ese círculo. Te pido por mi hijo, te pido por mi hija, te pido por, bueno, el primo está un poco lejos, pero el círculo mío. Eso significa que el crecimiento espiritual está en 0.1. Porque nosotros estamos aquí. Primero, el último mandamiento de Jesucristo fue ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandamiento se lo dejó él a la iglesia. Y nuestra oración no está diciendo eso. Nuestra oración está pensando en nosotros. Ahora, ¿somos humanos? Sí, somos humanos. ¿Tenemos necesidades? Claro que sí. Pero cuando usted toma su Biblia y usted empieza a leerla y usted empieza a darse cuenta qué le va a pasar a una persona que se va de este mundo sin Cristo, usted se da cuenta que el dolor suyo en el juanete no se puede comparar con esa alma que se está perdiendo, que usted no le habla de Cristo. ¿Verdad? Entonces el juanete suyo se convierte en el centro del universo. Y nunca, jamás se habla de las cosas que Dios quiere que usted ore. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre poco a poco. Esto es una especie de terapia que nos empiezan a dar a nosotros, parecido a la historia del sapo, que lo hierven en la olla, encienden el fogón y el sapo se va acostumbrando al agua. Tibia primero, fría primero, después tibia y después está hirviendo, pero el sapo no se da cuenta que está muriéndose. Porque poco a poco empezó a cocinarse, pero empezó un proceso. Y espiritualmente es igual. Es decir, las personas dentro de la iglesia empiezan a morirse espiritualmente poco a poco. Dejo esto, dejo lo otro. Por ejemplo, esta cuestión aquí de la cuestión esta del COVID. Esto ha afectado completamente a todas las iglesias, pero yo digo a esta. Que la gente quiere reunirse por la basura esta. Quieren estar presentes aquí por esta cosa. Cuando yo llegué aquí, a esta iglesia, el culto de oración era un culto dinámico. La gente venía a orar al templo. El estudio bíblico era una cosa dinámica. ¿Qué ha pasado? Pero ustedes lo invitan para una boda y ahí está el primero de él. Oh, pastor, yo no puedo ir porque tengo soy muy viejo o qué sé yo, o me tengo dolores. Pero usted ve los Facebook y está en todos los restaurantes metidos. Y bailando y todo. Entonces no nos engañemos. El problema no es si no puedo. El problema es que no quiero. Como me he enfriado espiritualmente, eso es lo que ocurre. Entonces el enfriamiento viene, como digo, poco a poco. Poco a poco. Y llegará el momento que usted no leerá su Biblia. Llegará el momento en que a veces irá a la iglesia. Mira, una pregunta que se hacen los que estudian la historia de la iglesia es: ¿qué va a pasar con la segunda generación de los cristianos de hoy? Si su hijo o su hija, criado en su casa, ¿qué va a pasar cuando tenga 19, 20 años que salga de su casa? Si esa muchacha, ese muchacho va a servir al Señor.
basado en el ejemplo suyo. Si Él lo va a imitar a usted, ¿cómo sería su vida cristiana? Y nosotros tenemos que tener eso claro, que esto no tiene que ver con nosotros solamente, esto tiene que ver con un círculo que usted está influyendo a su alrededor, positivo o negativamente. Entonces el Señor le da, podemos decir, la fórmula, el secreto de cómo recuperar lo que ha perdido. Cómo restaurar el primer amor. Vamos a regresar ahí a Apocalipsis 2, versículo 5. Ya lo exhortó, ya le reconoció sus obras, ya le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero ve, el Señor no solamente señala las cosas malas en nosotros, el Señor nos da la solución también. Y ahora viene la solución de Cristo para que usted se recupere espiritualmente. Y yo quisiera que usted leyera conmigo en su Biblia el versículo 5. Lo primero que el Señor le dice es y usted puede subrayar ahí en su Biblia, dice, recuerda. Es decir, para la recuperación del primer amor tenemos que recordar. Subraye, circule la palabra recuerda. ¿Cómo usted va a salir del enfriamiento espiritual? Recordando. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Es decir, recuerda lo que tú antes hacías. Recuerda tu pasión para Cristo. Recuerda tu relación con Cristo, que no estaba basada en personas, ni el que está al lado tuyo, ni nada de eso, no. Tú querías estar con Cristo, al lado de Cristo, querías oír la palabra de Dios, te deleitaba en la adoración, en la alabanza. Recuerda como tú eras, la relación que tú tenías con el Señor. Si usted no se recuerda de eso, usted no va a dar los pasos debidos. Recuerde su pasión. ¿De dónde has caído? La segunda cosa es arrepiéntete. La primera, esa palabra recordar, en el idioma griego esa palabra significa eneimojo, ejercitar la memoria. Y dice que por implicación castigar. Es decir, como cuando usted recuerda, sufre. Es decir, el recuerdo nos trae sufrimiento. Dice, wow, yo me acuerdo como yo era con las cosas de Dios y mira cómo estoy. Es decir, ese recordatorio, ese recordar te va a llevar a sufrir. Pero eso es parte de recuperarse. Lo segundo es arrepiéntete, porque es un pecado. Dejar la relación con Cristo es un pecado. Enfriarse es un pecado. Dejar de la palabra de Dios, dejar de hablar de Cristo es un pecado. Entonces Cristo dice, arrepiéntete. Hasta que usted no vea eso como un pecado, usted no va a salir del hueco ese. Porque usted piensa que es una cosa sencilla, que es una cosa normal. No, no lo es. Es un pecado. Perder el primer amor es un pecado, según dice aquí, lo que estamos leyendo. Arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento, un cambio de actitud. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Si antes yo estaba haciendo esto y lo dejé de hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? De idea, de sentirse con remordimiento o culpable por lo que antes hacía con el Señor, la relación que tenía con Él y ahora no tengo. Es decir, en ese proceso tiene que estar ese tipo de arrepentimiento. Hasta que yo no entienda eso como un pecado, yo no voy a hacerlo.
Y la última parte dice, haz. ¿Qué cosa dice? Las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Lo que le hemos acabado de leer ahí. ¿Cómo era la ciudad la iglesia de Éfeso? Una iglesia realmente que hablaba de Cristo a las personas. Una iglesia que realmente se esforzaba. Fíjense todos los elogios que el Señor le hace. Eran ganadores de almas. Esta gente no eran cualquiera persona. Hemos leído ahí que una provincia completa oyó el evangelio a través de ellos. Eran ganadores de almas, comprometidos con el Señor. Haz las primeras obras. Regresar a nuestro primer amor por Cristo es esencial para la vitalidad espiritual y el servicio, ya que nuestra eficacia en el ministerio surge de un corazón profundamente dedicado a Él. Una persona que tenga un corazón tierno para el Señor, una pasión hacia Cristo, es una persona que va a ser útil y eficaz en el ministerio. Pero una persona que no tenga esa característica no va a ser, sencillamente no va a ser. Puede tener mucho conocimiento en la cabeza aquí, cabeza grande y corazón pequeño. Pero el mundo realmente no se gana con cabeza grande y corazón pequeño. El mundo se gana con corazón grande. La cabeza debe tener conocimiento, por supuesto. Hazlo primero. Regresa a donde tú estabas. ¿Tú te acuerdas cuando tú le hablabas a un anciano en la calle de Cristo? ¿Tú te acuerdas cuando tú ayudabas a una persona en necesidad? ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías en el carro tratados para hablarle a la gente de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes más? ¿Por qué tú no tienes ni con qué compartir el evangelio? No, me da pena. Bueno, ¿y tú crees que la pena esa justifica la responsabilidad que uno tiene de hablarle a una persona del Señor? Entonces, el Señor exhorta a la iglesia y a nosotros, a la iglesia de Éfeso: hey, do your first work. Las primeras obras que tú hacías antes, hazlas ahora. ¿Desde cuándo usted no viene a un culto de oración? ¿Qué pasó? No, yo oro en mi casa. No, yo también. Pero mire, yo puedo leer la Biblia. Usted no tiene que venir aquí el domingo. Usted puede leer la Biblia también. Su casa, la ley. ¿Por qué usted viene aquí? Por algo viene, ¿no? Miren, hermanos, si yo hago un censo aquí y le pregunto a las personas que están aquí, ¿quiénes son las personas que están acá? Posiblemente pocos de los que están aquí conocen los que están aquí. Porque el servicio del domingo no está hecho para eso, para conocerse. ¿Cómo la gente se conoce? En eventos pequeños, en momentos de cumpleaños pequeños, en un estudio bíblico, grupos pequeños en la casa, cosas así. Yo conozco a la gente cuando yo me acerco a ellos y estoy en la casa de ellos. Pero una de las cosas que más me gusta a mí es cuando salimos a visitar las personas que vienen a la iglesia. Una cosa es ver la gente aquí y otra cosa es ver la gente en su casa y compartir con ellos. Y ahí uno sabe de cosas. Yo he llegado a casa y en vez de hablar de Cristo y de evangelizar, hemos tenido que ir para el sedano a buscar comida porque el refrigerador está vacío. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Porque va a la casa y lo ve de la persona. Es decir, el hecho de conocer a la gente uno a uno es lo que te hace a ti ser eficaz en el ministerio. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de que la iglesia es el domingo por la mañana.
No, la iglesia es todos los días. Nos reunimos el miércoles, el viernes y el domingo, pero es todos los días. Y los jóvenes se reúnen el sábado y se reúnen el miércoles también. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega una dificultad a la vida, por ejemplo, la hermana Ninoska me estaba diciendo hace unos días atrás, aquí venía un señor hace tiempo que él era esposo de Ana. Su esposa se llamaba Ana. Corso, ¿no? Apellido. Y Corso, su esposa murió, Ana, una mujer muy fiel a Dios, yo recuerdo a Ana muy bien. Corso empezó a venir con Ana a la iglesia, pero ya Corso tiene casi 90 años, debe tener Corso. 84, 94, un hombre ya bastante mayor. Y entonces, fíjense lo que es no estar conectado con la iglesia. Él venía a la iglesia, de vez en cuando venía con ella, a veces ella venía sola, pero no había conexión. Es decir, poca gente aquí sabía el nombre de él. Yo lo conocí porque fui a su casa y porque él caminaba por aquí y eso. Ese hombre se puso en cama. ¿Qué pasó? Nadie le echó de menos. ¿Por qué? Porque él venía el domingo a veces. Entonces es imposible, si usted no conoce a nadie, usted no tiene comunión con nadie, que la gente le eche de menos. Pues no tiene contacto. Y la hermana Ninoska, que es médico, pero lo está atendiendo como enfermera ahí, fue a visitarlo a la casa. Y él le dijo, yo voy a la iglesia Estrella de Belén. Y nadie me ha venido a visitar. Y ella le dijo, no, pero yo soy de Estrella de Belén, estoy aquí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió? Eso es un ejemplo que pongo. ¿Por qué se pierde ese contacto? Porque a usted no ser con una persona que está conectado con un grupo. La gente no sabe que usted se murió. Aquí hay personas que se han muerto y yo me he enterado al año que el hijo me llamó o algo así. ¿Por qué? Porque la iglesia no es solamente venir un domingo aquí. Es nosotros conocernos a través de las dificultades, de los momentos de gozo. Miren, lo más grande es que cuando uno está pasando por dificultades, tener un hermano en la fe al lado suyo. Usted no sabe el valor de eso hasta que usted no pasa por eso. Yo estaba leyendo el testimonio del pastor Rick Warren, de cuando su hijo murió. Dice que cuando su hijo muere, que murió de una forma drástica o bien horrible, dice que cuando le llamó a la policía, parece que ellos tienen como un chat o algo así, y él dijo, me acaban de avisar que la policía va a entrar a la casa de mi hijo y parece que lo que esperan no es muy bonito. Algo así puso él en el grupo de él. Él era un pastor de una iglesia muy grande aquí, pero tenía su grupo de escuela dominical o de grupos pequeños, 10 o 15 personas. Y dice que cuando él llegó al lugar, ya habían personas allí, antes que él. Eso es cuando yo estoy conectado con la iglesia. Dice él que hermanos del grupito de él estaban allí ya antes que él llegara a la casa de su hijo. ¿Para qué? Para apoyo. Porque en el momento de la tribulación, en el momento del sufrimiento, nosotros nos necesitamos. Así que yo le recomiendo a usted que usted se inserte aquí en la iglesia con los demás grupos, los demás ministerios. Aquí se reúnen mujeres, aquí se reúnen hombres, aquí hay clases de escuela dominical, aquí hay grupos pequeños, aquí hay de todo. Pero hay gente que está flotando.
que un día, después que se muera, ay, se murió fulano hace como 2 o 3 meses. ¿Nadie lo sabe? Pero no solamente es morir, porque morir se murió y se acabó. El asunto es el periodo ese de enfermedad de un familiar que usted tiene. Entonces, cuando yo me conecto con la iglesia, yo puedo apreciar más, porque no solamente es sobre yo, es sobre mí, es sobre cómo yo puedo ayudar a otro. Porque le voy a ser sincero, usted crece más cuando usted está ayudando a otro que cuando lo ayudan a usted. El poder poner un hombro cuando alguien está llorando. Porque esto es un mundo de gente imperfecta, con problemas que tenemos todos. Y necesitamos un hombro. Porque aquí todo el mundo tiene familia. Aquí todo el mundo tiene esposo. Aquí todo el mundo tiene esposa. Aquí todo el mundo tiene hijos. Aquí todo el mundo tiene madre. Y todo el mundo pasa por cosas difíciles. Pero la comunión en la iglesia nos ayuda. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo tengo que regresar a mi primer amor. Envuelto en las cosas de Dios. Una vida de fe sin amor se vuelve ineficaz y vacía. Entonces yo tengo que priorizar mi intimidad con Cristo. Cuando yo hago eso, es diferente la manera en que yo voy a mirar las cosas del Señor. ¿Cómo regresar al primer amor? Recuerde, arrepiéntase y haga las primeras obras. Les voy a pedir que cierren sus ojos y bajen su rostro y nadie hace ruido, por favor, ni nadie se va ahora. Queremos hoy estar delante de Dios y tomar decisiones importantes.